Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a en breve a empezar, sí, vamos a unos instantes, mientras que el resto también pueda estar ingresando, para que no se pierda esta sesión del día de hoy. Hoy día empezamos ya el segundo bimestre, empezamos nuestras actividades como siempre, ¿no? Con el deseo de que todo nos vaya bien, con el deseo de poder hacer bien las cosas. Eso es importante, de que podamos hacer bien las cosas, que podamos trabajar de la mejor manera. Si se escriban sus nombres, sus apellidos en el chat de este Meet. Ok, escriban sus nombres, sus apellidos en el chat de este Meet. Todos ustedes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy bien, bienvenidos. Un saludo fraterno, especial, por todas las cosas, ¿no? que estamos pasando. Sean ustedes bienvenidos. Hoy día tenemos una sesión muy bonita. Hoy día continuamos con nuestro tema de plan lector. Estamos estudiando los géneros narrativos. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con los géneros importantes de la literatura. Esos géneros que de alguna manera u otra nos ayudan a poder entender la importancia que tiene el texto. Muy bien. Vamos a esperar unos minutos, por favor, mientras que escriben sus datos. Profe, ¿vio los rayos? Vamos a esperar unos minutos. Muy bien. Realmente nosotros cuando estamos estudiando estos géneros literarios, nos remontamos básicamente a un periodo importante de nuestra literatura. Estamos estudiando nuestra última clase y en plan lector lo que es el mito. Cuando estudiamos lo que son los mitos, comprendemos básicamente lo que es la primera forma como el ser humano concibió el mundo. ¿Ok? Cómo el ser humano concibió el mundo. ¿Qué cosa es lo que el ser humano pudo concebir? Una forma de poder plasmar la vida, una primera forma de cómo compartían los primeros hombres todo lo que ellos pensaban del mundo, del ser humano. Aquí en el Perú, por ejemplo, también existieron los mitos. Estábamos estudiando un poquito acerca de los mitos y estudiamos esa forma de cómo el personaje central era básicamente el hombre, tratando de explicarse lo que estaba viviendo. Y en esa explicación crea historias, en esa explicación comparte sus vivencias a través de lo que nosotros llamamos los mitos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar esta semana. Vamos a conocer ahora lo que son los mitos peruanos, porque las 2 semanas anteriores habíamos estudiado los mitos de una manera tan general, habíamos estudiado los mitos en relación a lo que corresponde básicamente nuestro texto, ¿no? A lo que corresponde básicamente el texto importante de los mitos en Europa o lo que fue en la antigüedad. Pero esta semana vamos a centrarnos a estudiar básicamente lo que son los mitos en el Perú. ¿De qué forma, de qué manera en el Perú sucedieron estas historias? ¿Para qué nos van a servir estas historias? ¿O de qué forma
estas historias nos van a enseñar muchísimo a comprender básicamente el fondo del texto, ¿no? El fondo de lo que hoy día vamos a trabajar. Y espero que esta mañana nosotros básicamente ya tenemos nuestro material importante, ¿no? Nuestro material importante en el Classroom acerca de lo que hoy día vamos a ver. Hoy día vamos a estudiar un mito que explica básicamente una de las culturas peruanas más importantes. Hoy día vamos a estudiar un mito que de alguna manera u otra está ligada con la explicación de lo que sucedió en la antigüedad con las llamadas culturas preincas. Y me estoy refiriendo a lo que nosotros llamamos o lo que la historia llama el mito de Takainamo. Hoy día vamos a aprender un poquito de lo que es este mito importante en el Perú. Esta historia que nos habla mucho acerca de lo que pasó en la época preincaica. En una época en donde se estaba forjando los ideales del hombre y lo que de alguna manera u otra hoy día vamos a aprender, lo que es el mito de Takainamo. Y espero que el día de hoy compartamos juntos nuestros aprendizajes y que de alguna manera u otra prestemos atención a lo que hoy día vamos a estar trabajando, ¿sí? El mito de Takainamo, también llamado Chimorcapac, fue uno de los primeros mitos importantes de la literatura preincaica. Obviamente hay que entender que la literatura de alguna otra forma era una literatura netamente oral. ¿Recuerdas? Era una literatura oral religiosa, estaba sumergida en medio de los cambios que había en ese tiempo. Esos cambios que involucraban un aspecto importante de la sociedad. Era una sociedad que se estaba formando, era una sociedad que de alguna manera u otra formaba parte de una sociedad que adoraba dioses, ¿ok? Que adoraba dioses y que de alguna otra manera estaba ligado a temas como la naturaleza, el ser humano y todo, ¿no? Todo lo que de alguna manera u otra involucraba, ¿no? Todo lo que de una manera u otra involucraba ahora está realmente importantísimo, ¿no? Importantísimo básicamente de lo que corresponde en nuestra literatura. Entonces, hoy día vamos a ver el mito de Takainamo. Como vuelvo a repetir, el material lo tenemos en Classroom. Takainamo fue el fundador y primer gobernante del reino Chimú. Entonces vamos a hablar a través de este mito, está muy ligado a lo que corresponde básicamente la cultura Chimú, que queda en el departamento de La Libertad, en lo que hoy día es la ciudad de Trujillo. Según cuenta la leyenda, Takainamo fue un dios que llegó a la región de los Chimús en una balsa de palos, para implantar un estado, un reino despótico, militarista y de gobierno hereditario. A su llegada, y quizás uno de los eventos por qué es importante este mito, es que se construyó en su gobierno la gran ciudadela de barro llamado Chan Chan. Quizás ese es el mérito importante de esta historia, lo que se le llama la historia de Takainamo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esta historia y vamos a contarte esta historia a través de un relato, ¿ok? Dos buenos amigos nos van a visitar esta mañana y nos van a contar un poquito sobre el relato de Takainamo. Nos los va a contar de una manera caricaturesca, nos van a contar de una manera muy musical el mito de Takainamo. Y yo espero de que esta mañana cada uno de nosotros podamos aprender a través de esta canción y de este relato importante de la narración oral. El mito de Takainamo fue un mito que de alguna manera u otra se construyó, se conservó a través de las generaciones. Cuando el hombre primitivo en el Perú comenzó a poder vivir,
de alguna u otra forma comenzaron las formas de poder expresarlos a través de los mitos y leyendas. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos esto, chicos. ¿Ok? Aprendamos a comprender. Luego de eso, vamos a leer el fragmento del mito de Takainamo y posteriormente vamos a desarrollar nuestras preguntas en el cuaderno o en el folder de plan lector en relación al mito de Takainamo. ¿Ok? Quiero que ustedes mismos puedan resolverlo para poder de alguna manera u otra todos estar ok. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si está todo ok. Todo está claro, profesor. Todo ok. Todo claro, profesor. Ok. Muy bien. Así es que todos estemos siempre con nuestro material todo para poder trabajar el mito. Ahora, hay que entender que aparte del mito Takainamo hay otros mitos que explican las culturas preincas. Por ejemplo, tenemos el mito de Nailán, que explica la cultura lambayecana. Tenemos el mito de Kon, que vamos a estudiarlo el día de mañana, que explica la cultura limeña. Y tenemos otros mitos que tratan de explicar, ¿no? Pero antes de entrar al mito de Takainamo, vamos a revivir un poquito sobre lo que es el mito, ¿ok? Ustedes en literatura tienen el material de lo que es el mito, pero vamos a ver qué son los mitos, vamos a recordar un poquito lo que son los mitos, qué cosa es un mito, y luego vamos a ir con el mito de Takainamo, ¿sí? Voy a proyectarte en la pantalla entonces un poquito sobre la definición del mito. El link ya te lo acabo de enviar en el chat del Meet y vamos a ver lo que son los mitos. Profesor, buenos días. Perdón por la tardanza. Es que tuve problemas. A la cosmovisión mítico-fabulosa. Hoy vamos a aprender sobre el mito y sus características. La primera pregunta que tenemos que plantearnos es: ¿qué es el mito? El mito es un relato tradicional sobre acontecimientos prodigiosos, fabulosos o maravillosos. Pero, ¿cómo surgieron los mitos? Es fácil. En todos los pueblos del mundo, los seres humanos buscaron una forma de entender los misterios de la naturaleza y de su propia vida. Se preguntaron, por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgió? ¿Quién o quiénes lo crearon? ¿Por qué? También, ¿cuál es el origen del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Y otras cuestiones en relación con la naturaleza. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay rayos? ¿Por qué hay olas en el mar? ¿Por qué hay día y noche? ¿Por qué cambian las estaciones? ¿Por qué se produce el fuego? ¿Por qué hay viento? Y otras cuestiones como ¿por qué nos enamoramos? ¿Por qué hay guerras? Para encontrar respuestas a esas preguntas, crearon relatos basados en su imaginación. Estos relatos son los mitos, historias consideradas como verdaderas por las comunidades y culturas que los crearon. Imaginaron que detrás de cada misterio y todo lo que sucedía en el mundo, todo se debía a las decisiones de dioses. Dioses a quienes adoraban y hacían ofrendas para pedirles protección y favores. Por eso, se dice que el mito tiene carácter sagrado y es incuestionable. En su origen, el mito era un relato oral. Esto quiere decir que se iba pasando de boca en boca. Unos se los contaban a otros y pasaba de generación en generación.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de los mitos? El mito tiene como objetivo explicar, justificar o desarrollar el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida o la naturaleza. ¿Quiénes protagonizan los mitos generalmente? Generalmente son protagonizados por dioses, héroes, semidioses o monstruos. Los dioses eran seres inmortales, es decir, no morían y eran todopoderosos. Decidían el destino de los hombres y estaban detrás de todos los misterios que no podían entender. En cambio, los héroes eran hombres mortales, pero que se destacaban por sobre el resto. Usualmente eran hijos de un dios y de un mortal, por eso se los solía llamar semidioses. No había un único modelo de héroe. Algunos sobresalían por su fuerza como guerreros, como por ejemplo Hércules y Aquiles, mientras otros lo hacían por su inteligencia y valentía, como Odiseo. En cuanto a las criaturas mitológicas o monstruos, algunos conocidos son los cíclopes, el minotauro y Medusa. Pero, ¿cuántos tipos de mitos hay? ¿Son todos iguales los mitos? No. Existen varios tipos de mitos, pero los más usuales son los siguientes. Los mitos cosmogónicos nos hablan sobre el origen del mundo, quién lo creó o quiénes, por qué y cómo. Los mitos teogónicos tratan sobre el origen de los dioses. Los mitos antropogónicos tratan sobre la creación del ser humano. Y los mitos etiológicos explican el origen de las plantas, los animales, la causa de ciertos fenómenos de la naturaleza, como los ríos, la lluvia, el viento o el cambio de las estaciones. Muy bien, ahí tenemos un poquito para recordar lo que son los mitos, ¿verdad? Hemos visto diferentes clases de mitos. Hemos visto básicamente los mitos que corresponden a lo que son el origen del mundo. ¿Cómo se llama esos mitos que se origina el mundo? ¿Recuerdas? A ver, alguien que nos pueda decir cómo se llama esa clase de mitos en la cual explica el origen del mundo. A ver, participemos. ¿Quién me puede decir cómo se llama ese mito que explica el origen del mundo? En la parte final del video y en tu sesión de clase también está, ¿cómo se llama esos tipos de mitos que explican el origen del mundo? Mito de la creación, profesor. Bueno, mito de la creación también se le llama mitos cosmogónicos. Recuerda, cosmogónicos. Muy bien. Cosmogónicos. Los mitos que explican el origen del hombre se le llama antropológicos. Antropo-hombre, ya, por eso, antropológico. A ver, Jocelyn, me parece. Ok, a ver, Jocelyn. Antropo es una palabra, es una raíz, creo, una raíz griega y su significado es hombre. Por eso que dicen antropología habla del origen del hombre. Exacto, muy bien. Ahí están los diferentes tipos de mitos, ¿no?
los mitos que... Ahora, este mito que tenemos a continuación es un mito netamente antropológico, porque habla sobre el origen de una cultura. Es el origen... el mito de Tacainamo es un mito antropológico porque habla sobre el origen de una cultura, es el origen básico de lo que corresponde en nuestra cultura peruana. ¿Okay? Y obviamente, al hablar del mito de Tacainamo, hablamos básicamente de una situación especial. ¿Y cuál es la situación especial? Obviamente lo que vamos a leer. Eran tiempos difíciles, de inseguridad, apremio y múltiples necesidades. El pueblo realizaba con cierta inquietud sus labores cotidianas. Pero los sabios y adivinos más importantes de la comarca anunciaban que algo diferente ocurriría muy pronto y que la buena nueva procedería de allende los mares. Los lugareños estaban impacientes por saber con exactitud de qué se trataría. Mientras tanto, en alta mar navegaba una gran flota de balsas que transportaba gentes conocidas como los Chimú, comandadas por un señor de campaña llamado Tacainamo. Sin embargo, como habían transcurrido muchos días de navegación sin que se deslumbrara un lugar propicio para el desembarco, los tripulantes de la balsa, madre en que viajaba el jefe de la expedición, al atardecer de cierto día, le preguntaron en la lengua mochica: «Señor Tacainamo, ya es tarde, ¿dónde desembarcaremos?» El jefe les contestó: «Aquí, por donde nace el sol». En tierra, el súbito tañer de las caracolas rompió de pronto la rutina. Esa rutina de las actividades. ¿Qué podía estar ocurriendo? ¿Serán nuestros amigos? Se preguntaron. La flota tomó su emplazamiento y la nave madre dio la señal del desembarco. Los navegantes arribaron y se establecieron hasta el lado norte del río Moch, en el área donde se ubican las ruinas del Chimú. Dicho señor Tacainamo alcanzó gran poder por el número de vasallos y cantidad de tierras. Sus descendientes llegaron a dominar gran parte del territorio costeño. Qué hermosa historia, ¿verdad? El mito de Tacainamo, ¿no? ¿Qué tal les pareció el texto? Aquí vamos a ver varios puntos importantes en esta historia. Dice que Tacainamo llega en un momento de mucha incertidumbre. Dicen que eran tiempos difíciles. Era un tiempo de muchas necesidades. El pueblo estaba sufriendo. El texto dice que el pueblo estaba haciendo sus labores cotidianas, pero había mucha inquietud porque los adivinos habían dicho que algo se acercaba. Muy pronto algo llegaría desde el mar, pero no se sabía qué era. Entonces, allí en el mar, como vemos aquí en la imagen, quiero que mires esa imagen, navegaba el gran Tacainamo, ¿verdad? Un gran jefe militarista, un jefe que iba a implantar pronto este reino Chimú. Se le preguntó: «Tacainamo, ¿dónde quiere desembarcar?» Y él le dice: «Allí, por donde nace el sol». Esa frase, chicos, allí, por donde nace el sol, expresa básicamente el lugar en la cual él fundaría el gran reino Chimú. ¿Te das cuenta entonces cómo este mito es antropológico? Es un mito netamente antropológico. Es un mito que nos ayuda a pensar básicamente en que este hombre iba a crear una nueva cultura. La gente que se preguntó: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? ¿Serán nuestros amigos? La gente estaba en incertidumbre, pero había mucha necesidad. Y dice que la flota tomó su emplazamiento y se dio la señal del desembarco. Y se ubicaron en la ruina de Chimú.
si tú llegas a algún momento visitar la ciudad de Trujillo, no sé si conoces Trujillo. ¿Alguno de ustedes ha visitado Trujillo? ¿Han viajado con la familia a Trujillo? Yo no, profesor, nunca he viajado, pero me ha contado mi primo muchas cosas porque él sí ha viajado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí. Ah, muy bien. Mi primo Zeus. Muy bien. Ciudad, bueno, te cuento que yo he vivido en Trujillo más de 20 años, es una ciudad muy hermosa, es una ciudad que de alguna manera le tengo mucho cariño y que de alguna manera u otra la cultura chimú, ahí hay dos culturas, la cultura chimú y la cultura mochica. Chan Chan es hermosísimo, queda cerca de Huanchaco, una de las playas paradisíacas de la ciudad de Trujillo en el norte. Y realmente se cuenta mucho del mito de Tacainam. Hay una reserva allí, en un lugar que se llama La Esperanza, en camino a Huanchaco, que se llama Tacainam. Y uno puede conocer su cultura a través de eso. El arribo del señor Tacainam. ¿Ok, chicos? Ahora, en este texto, por ser un mito, es un mito que tiene muchos aspectos fantásticos. Por ejemplo, la presencia de sabios y adivinos. Dice que habían sabios y adivinos. Es un hecho fantástico. Ellos anunciaban el futuro, ¿verdad? Anunciaban que alguien iba a arribar, el gran Tacainam. Hay un elemento fantástico también aquí. Tacainamo dice por donde nace el sol. Obviamente en ese tiempo se sabía por dónde nace el sol. Se estaba refiriendo al norte del país. Elementos fantásticos. El hecho de que él llegara desde una balsa en alta mar ya es un hecho fantástico por la ubicación de la balsa hacia Trujillo. Hechos fantásticos. Chicos, entonces, básicamente, este mito nos ayuda a pensar de alguna manera u otra en el origen de nuestra cultura peruana. Por eso es importante estudiar los mitos peruanos, porque tratan de explicar de alguna manera u otra básicamente esto. ¿Y qué es básicamente esto? Es básicamente nuestra cultura peruana. Cuando empecemos a valorar la cultura peruana, empezaremos a entender por qué es importante la literatura. Y este mito de año tras año, de tradición en tradición, de alguna manera u otra, se comenzó a poder captar la historia de un hombre. No sabemos si fue real o no, pero sabemos que existió la cultura chimú. Eso sí, los mitos no tratan de reforzar si era verdad o no. Los mitos se cuentan tal y como son. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. ¿Hemos entendido este mito de Tacainamo? No sé si hemos captado la idea. A ver. Profesor, sí se entendió. A ver, Alex Salvatore, Anaí, Andrés, Ángel, Brenda, Daniel, Ike, Joyce, vamos a ver si todos estamos bien, Logan, Luana, si hemos entendido bien, Pablo, Romeo, Samir, Ruth, todos tienen que, a ver, quiero que me confirmen ustedes ahí en el chat de mí, quiero que me coloquen un ok si hemos entendido la historia. Ok, Christopher, no hay problema. A ver, quiero que me confirmen con un ok si hemos entendido. Muy bien, porque luego vamos a desarrollar nuestras preguntas. ¿Ok? Vamos a desarrollar nuestras preguntas, todos. Muy bien, todos me han dicho ok. Bien, ahora sí, vamos a nuevamente a leer el texto, pero a través de una canción. Vamos a leer la canción de El mito de Tacainamo. Te voy a presentar unos amiguitos que nos van a contar de una manera muy chistosa, pero muy hermosa a la vez. Sobre el mito de Tacainamo. Presta atención, por favor, te voy a dar el enlace de YouTube, te voy a dar el enlace por el chat del mito.
¡Lobo! Hola, Lobo. Oye, Hola. ¿vamos a jugar? ¡Sí! ¿Qué juego sabes? Mira, yo tengo un juego donde yo voy corriendo y tú me atrapas. Ya, la cuenta, te lo voy a contar. Ya. 1, 2, 3. Este lobo es muy rápido. ¡Lobo! ¡Ven! Lobo! Oye, y ahora hacemos un cuentacuentos, habla. No me digas que vamos a llamar a nuestro amigo Jan y Frank. Sí, yo llamo a Frank y tú llamas a Jan. Yo voy por acá. Frank, Jan, Frank, Jan, Frank. Jan. Hola, yo soy Frank Y yo soy Jan. y el día de hoy les hemos traído un super cuentacuentos. El mito de Taka y Namo. ¡Ah, genial! ¿Quién quiere ser Taka y Namo? Yo quiero ser Taka y Namo. Entonces, empezamos. Cuentan que por el siglo IX después de Cristo, la luna, o Shi, una de las diosas protectoras de las culturas preincaicas, decidió enviar a la costa norte del Perú un ser divino, un gobernante, a quien llamó y denominó Takainamo. Oye, espera. Ella quería mucho a esta población, pero se dio cuenta de que ellos ya no la adoraban como antes. Entonces la luna se enojó. ¡Ay! Esta población ya no me quiere. Y desapareció del firmamento, lo que trajo muchos problemas, porque los peces desaparecieron, las plantas ya no crecían. Uy, y los animales se pusieron muy, pero muy delgaditos y muy flaquitos. La gente vivía desorganizada. Y entonces, como tenían muchos, pero muchos problemas, decidieron otra vez pedirle perdón y ayuda a Shi, a la luna. Algo así como: oh, señora luna, oh Shi, perdónenos por haber sido mal agradecidos. Por favor, ayúdenos, ¿sí? Estamos en problemas. Y Shi, que tenía un corazón muy blando, los perdonó. ¡Ay! No puedo evitarlo y los voy a perdonar. Y no solo eso, voy a enviarles a este ser divino para que sea su primer gobernante. ¡Takainamo! 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 Vas a ir a la costa norte del Perú. Sí, Muy bien, vas a llevarle mucho conocimiento. sí. Y peor, Takainamo, cuando tú termines una ciudadela de barro muy grande que vas a hacer allá, que se llamará Chan Chan, tú debes regresar al otro lado del mar de donde vienes, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, ve Takainamo en tu caballito de Totoro. ¡Chaito! Y Takainamo se fue a ver a esa población. La población estaba reunida en una noche cuando apareció nuevamente la luna. Y su luz empezó a irradiar al fondo del mar. Y del fondo del mar empezaron a aparecer también un montón de lucecitas. Era todo el séquito de Takainamo que venían en caballitos de Totora. ¡Takainamo, haz tu aparición! Takainamo apareció con una gran indumentaria. Tenía plumas de guacamayo en su cabeza. Su vestimenta era de oro, impresionante, y tenía mucho algodón para cubrir las partes vergonzosas. Takainamo también tenía un cetro de oro, un vaso ceremonial también de oro y polvos mágicos dorados para hacer su gran magia. Era el gran Takainamo y venía con un gran discurso para hacer, porque él había sido enviado por la luna para ser el gobernante. ¿Qué dijo Takainamo? Hola, pueblo. Vengo a ser su gobernante. ¡Bravo! Y la gente empezó a decir: señor Takainamo, mire, señor Takainamo, nosotros tenemos problemas, los peces se han ido, ya no vienen para acá, ayúdenos. No te preocupes, inmediatamente iré a traerlos. Y Takainamo se fue a traer los peces para que regresaran y les dijo algo así en idioma pez. Y los peces regresaron y la gente: ¡bravo, señor Takainamo, gobernante! Usted es lo máximo. Nuestras plantas, el maíz está muy chiquito. No sé si lo puede hacer que crezca otra vez. No te preocupes, lo que voy a hacer es usar mis polvos mágicos y crecerán. Y el maíz empezó a crecer otra vez y la gente: ¡bravo, señor Takainamo, es lo máximo! Señor Takainamo. Y también nuestros cuyes, nuestros animales están muy flaquitos. ¡Mire ese cuy! No te preocupes, esos cuyes que parecen hasta lagartijas, los inflaré con mi bastón.
parecen patos. Y así Takainamo se puso a ayudar a toda esa población que estaba muy desorganizada. Señor Takainamo, no sé si nos puede organizar en algún lugar para estar todos juntos mejor. No te preocupes, lo que voy a hacer es construir Chan Chan. ¿Va a ir a construirla ahorita? Ahorita me voy. Chaito. Y Takainamo se fue a construir la ciudadela de barro más grande de América llamada Chan Chan. Eso fue algo muy hermoso. Takainamo trajo mucho conocimiento. Les habló acerca de los canales de irrigación para poder sembrar en el desierto. Les habló también acerca de los huachaques para poder utilizar el agua del subsuelo. Les enseñó las técnicas de pesca con el caballito de Totora. Y por supuesto que les habló sobre las técnicas de la orfebrería para trabajar el oro y la plata. Takainamo trajo mucho conocimiento a esta población, la cual se denominó la cultura chimú. Takainamo sabía que después de haber hecho todo esto, tenía que regresar al otro lado del mar porque había sido la promesa que le hizo la luna. ¡Takainamo! ¿Ya acabaste con todo? Ya construí Chan Chan. ¡Oh! Entonces la población le dijo, señor Takainamo, muchas gracias por haber venido y ayudado con tanto conocimiento. Usted ha sido el primer gobernante de nuestro pueblo en la cultura chimú. Muchas gracias. No te preocupes, pero ahora tengo que regresar hacia el mar, como le prometí a la luna. Sí. Nos vemos, señor Takainamo. Nos vemos. Chaito. Y Takainamo se fue. Pero había sido el primer gobernante, el primer Chimú Cápac de la cultura chimú. ¡Bravo! Ese fue el mito de Takainamo. ¡Ya ven! ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Entonces ha llegado el momento de despedirnos. No. Sí, y como dicen los caballitos de Totora coloridos, ha llegado a su fin este cuentito. Hola, amiguitos. Oye, Fran, ese cuento estuvo buenísimo. Sí, fue el mito de Takainamo. Ah, Sui, ¿tienes una cancioncita para esa? Por supuesto que sí. A ver, a la 1, a la 2 y a la 1, 2, 3, va. Del otro lado del mar, Del otro lado. quiero ir también. Yo también quiero ir, Fran. Como Takainamo vino, fundó Chimú y se fue. Yo quiero ir con Taka y Mono. Takainamo. Taka y Mono, es Fran. Takainamo. Taka y Loco. Takainamo. Ya, pues, ¿cómo es? Del otro lado del mar, quiero ir también. Como Takainamo vino, fundó Chimú y se fue. Yo también quiero ir con Taka y Mono. Takainamo. Taka y Loco. Takainamo. Ya, ¿cómo es, pues? Del otro lado del mar, quiero ir también. Me emocioné, discúlpame. ¡Ay, qué bacán ese mito! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Hola! Oye, Lobo, qué bacán, he aprendido muchas cosas del mito de Takainamo. ¿Qué cosas aprendiste? Por ejemplo, aprendí que debemos conocer mucho sobre las culturas preincaicas del Perú, como la chimú. Y también aprendí, ¿sabes?, a ser agradecido. Hay que ser agradecidos. Exactamente. Y los niños y las niñas allá seguramente han aprendido muchas cosas más. Oye, quiero jugar otra vez eso de las chapaditas. Esta vez te voy a chapar. Interesante, ¿verdad? ¿Qué les pareció esta narración del mito de Takainamo? Bien, bien. Profesor, el video pareció muy bien y que está muy bien elaborada. y educativo. Excelente, me gustó cómo lo narraron, profesor. Fue muy interesante, muy educativo para todos nosotros. Exacto, muy bien, Gabriela, gracias. ¡Keñiro, dime, Keñiro! Estuvo bien, muy hermoso y precioso. Muy bien, muy bien. Y claramente para todos. Lo importante es que a través de esta narración, que pudo haber causado risa, ¿verdad? Un poquito de risa quizás pudo haber causado por mi gran amigo Fran. Ah, sí, risa también con ese muñequito, León. Exacto, son títeres. Pero hemos querido un poquito retratarte la leyenda de Takainamo de una forma más creativa, de una forma en la cual tú puedas aprenderlo cantando. En el otro lado del mar, decía el texto, ¿no? Al otro lado del mar quiero ir también, como Takainamo, ¿no? Decía el estribillo de la canción.
Y ese es el texto que tenemos el día de hoy. Chicos, tenemos una tareita para estar terminando. Resolver en el cuaderno o en el folder las preguntas de los 3 niveles. ¿Cuál era la situación del pueblo nativo en esos lugares? ¿Qué nos dice el texto? Ahí participemos. Profesor, ellos padecían necesidad. Profesor, yo ya envié la tarea. Profesor, ellos vivían en tiempos muy difíciles. Y las mujeres también. Okay. Y también eso fue consecuencia de no poder, se olvidaron de la luna, ya no la adoraban, como siempre. Ah, ok, muy bien, correcto. Para que puedan muy ayudarles. Bien, claro que sí. Mandó a Tacainamo para poder ayudarles. Exacto, cuando Tacainamo arribó al Chimú, dice que el pueblo estaba, ¿qué cosa haciendo? Dice que el pueblo, dice el texto, que estaba inseguro, estaba haciendo sus cosas, estaba a la expectativa, ¿verdad? Entonces, esa era la situación del pueblo, ya una situación de expectativa, de miedo, de saber qué era lo que los adivinos decían. Un gran hombre de alta mar iba a ir. Entonces, contestemos ahí, por favor, sus cuadernos, esta primera pregunta. Dorita, sí, te felicito por haber enviado, correcta, me parece excelente. ¿Ah? ¿Quién fue Tacainamo? A ver, ¿qué cualidades tendrá Tacainamo? Fue el primer fundador y gobernante de la cultura chimú. Fue un dios que gobernó la cultura chimú. Fue el primer gobernante de Chimú y creó la ciudad de Chanchan, la ciudad de Barro. Muy bien. Un hombre líder, un hombre valiente, un hombre decidido. Un gobernante. Un gobernante, ¿no? Un líder. Entonces, todo eso tienes que responder. Ya todo eso tienes que responder ahí. Importante de que nosotros, cuando saquemos nuestras preguntas, o en este caso, resolvemos las preguntas, todo va a salir del texto, chicos. Todo sale del texto, por eso se dice nivel literal. En este primer nivel, la respuesta te lo va a decir el texto. ¿Ok? Bien, ¿dónde radica el carácter fantástico del relato? Bueno, ¿en dónde? Cuando Tacainamo hizo venir a los peces con un vocabulario. Muy bien, Gabrielita, muy bien. La presencia de adivinos, ¿no? Elemento fantástico, ¿no? Los adivinos, también los sabios. Ahí está el elemento fantástico. ¿Cuál es la idea principal que se desprende de la lectura? A ver, una idea principal, a ver, ¿qué me puede decir? Ya, profesor, que el pueblo estaba en momentos difíciles, pero se decía de que iba a venir momentos de fortuna próximamente. Esa es la idea principal, porque ahí habla que van a venir nuevas fortunas y ahí viene Tacainamo. Profesor, la idea principal del tema del texto de Tacainamo es que nosotros tenemos que apreciar lo que nos dan y... Muy bien, excelente. Hay varios elementos fantásticos, ¿no? Allí que la historia nos dice en relación a Tacainamo. Tú puedes coger la que más, de alguna manera u otra, sugiere sobre la idea principal. El liderazgo de Tacainamo también es otra idea principal, ¿no? Acerca del miedo también de los participantes, del pueblo. Hay muchas ideas allí. ¿Cuál es el mensaje que se deduce del texto? Quizás un mensaje que podemos ver es el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de cómo la gente trabajaba. ¿Otro? Profesor. Ok. Muy bien, ahí algo está participando, ¿no? A través del chat ahí. Un mensaje que puede pasar es, ¿no? El liderazgo, cómo una persona puede ser líder, organizativa, ¿no? La responsabilidad.
hay muchos mensajes que se puede deducir de este mito. ¿Ok? ¿Qué opinas de esta? Ahí hay que corregir, ¿eh? Ahí tienes que colocar mito. ¿Qué opinas de este mito sería? ¿Consideras que es una historia verdadera para ser aceptada? Tú vas a responder de una manera positiva o negativa. Este relato será trascendente para entender nuestro contexto histórico-cultural. ¿Por qué es importante este relato? ¿En qué nos ayuda este relato? Entonces, son dos preguntas que de manera personal tú vas a estar contestando. Ya de una manera personal, de una manera inquietante. ¿Ok? A ver, quiero que me respondas a través del chat del Meet. ¿Por qué es importante este mito? A ver, ¿por qué es importante? A ver, respóndeme en el chat del Meet. Ya. Profesor. Profesor, no. ¿Ok? Me gustaría dar alguna aclaración, que yo le envié la tarea según el texto que usted nos ha dado, pero aquí en la clase aquí menciona otras cosas de la luna, de la diosa de la luna y esas cosas, entonces eso no menciona el texto. Yo le envié la tarea según el texto. Eso es lo Ya, que perfecto. No hay problema. No hay problema. Eso nos hace aprender que Kenjiro muy bien, porque cuenta lo que pasó en el pasado, porque nos lleva a la reflexión de aprovechar lo que nos da, muy bien. Muy bien, a ver, Amy, necesitamos ahí también tu participación, muy bien, correcto, Amy. Cada uno de ustedes tiene que colocar ahí por qué es importante este relato. ¿Qué testimonio nos da sobre nuestra historia? Es muy importante que contestemos eso. Y espero que a través de este mito sigamos valorando lo que el Perú nos da. El Perú nos ofrece grandes cosas, chicos. Y cada vez que tú visites una ciudad, visita las culturas. Porque podemos saber mucho más sobre los inicios de la cultura chimú. Muy bien, hija, excelente. Y así conozcamos más nuestro Perú. Esta tareita lo vas a enviar a Classroom en una fecha que ya está ahí. Y nos vemos mañana para más mitos. Mañana vamos a estudiar el mito de Coma, no olvides. Cuídense mucho, nos vemos, chau. Hasta la profesor, cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Cuídense, profesor. Chao.